Bueno, la receta que vamos a preparar hoy es un delicioso layer cake. Ya sabéis, esos pasteles altos que tienen bastantes capas de bizcocho entre medio. Para hacerlo vamos a necesitar 6 huevos, después 400 gramos de harina de repostería, 400 gramos de azúcar normal, 200 mililitros de nata líquida para montar, 200 gramos de mantequilla, si puede ser no deshecha, pero que esté bastante a temperatura ambiente para que podamos después mezclarlo bien. Y después ya finalmente un sobre de levadura, o bien de esos, un par de sobres estos de gaseosa que se usan para hacer bizcochos. En primer lugar vamos a mezclar los huevos con el azúcar y la mantequilla derretida. Y los mezclaremos hasta que empiecen a blanquear. Ya sabéis, con las varillas. Como podéis comprobar, ya nos han blanqueado bastante los huevos, bueno, la mezcla. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la nata. Y volveremos a mezclar durante un minuto o un poquito más. Ya una vez que hayamos batido más o menos un minuto, sobre todo que se nos haya integrado bien, pues ya solo nos queda añadir la harina y la levadura. Y lo mezclaremos bien. Y finalmente, una vez que ya lo tenemos bien integrado, como podéis ver, nos queda una masa bastante espesa. Lo que vamos a hacer va a ser repartirlo en 3 moldes. O si no tenéis 3 moldes, pues hacerlo en 3 veces. Bueno, una vez que ya tenemos el molde preparado, tenemos que repartir la masa que tenemos del pastel en unos 420 gramos en los 3 moldes, o si solo tenéis uno, como en mi caso, pues lo tenemos que hacer en 3 veces. ¿Vale? Entonces, sobre todo es importante tener una báscula para que no nos despistemos y le iremos tirando la masa. Una vez que ya tenemos la cantidad que necesitamos en cada molde, lo vamos a ir repartiendo. Ya que ya lo tenemos bien colocado en el molde, lo meteremos en el horno que tenemos precalentado a 160 grados durante unos 35 minutos más o menos. Sobre todo antes de sacarlo tenemos que pinchar con un palillo para asegurarnos que esté correcto. Bueno, acabamos de sacar el pastel, bueno, la primera parte del pastel del horno. Como veis, no ha quedado muy tostadito porque nos interesa para que no se note mucho la diferencia entre una capa y otra. Así que ahora lo dejaremos enfriar un poquito y haremos la siguiente parte. Una vez que ya hemos hecho todos los pasteles, lo que vamos a hacer es la crema, el frosting que le llaman. Para hacerlo vamos a necesitar 525 gramos de chocolate fondant y después 600 gramos de crème fraîchée o nata fresca. Esta, bueno, se puede encontrar en los supermercados, no hay mucho problema. No es la nata típica para montar, es otro tipo. En primer lugar procederemos a meter todo el chocolate en el microondas para deshacerlo. ¿Vale? Recordad que para deshacer el chocolate
lo tenemos que poner al microondas a la velocidad, o sea, a temperatura más baja. Y una vez que ya lo tengamos deshecho, le añadiremos la crema. Una vez que ya tenemos el chocolate tibio, entonces le vamos a añadir lo que es la nata fresca, que tiene que estar a temperatura ambiente. Y lo vamos a mezclar bien. Lo iremos mezclando bien con las varillas manuales hasta que lo tengamos todo bien integrado. Para montar nuestro pastel lo que tenemos que hacer es sobre todo que las capas nos queden igualadas. Entonces siempre nos queda un poquito más abombado en el centro. Entonces, bueno, deberíamos de cortarlo para que nos quede igualado. Si vemos que necesitamos más, pues lo acabamos de recortar. Cuando ya tenemos las capas igualadas, cogemos la primera y la ponemos abajo del todo. Ya en el recipiente o la bandeja donde queramos hacer la presentación de nuestro pastel. Cuando empecemos a extender nuestro frosting se nos mancharía la parte de abajo y no nos interesa porque quedaría feo. Entonces de esta forma después esto se retira y no hay problema. Empezamos con la parte de abajo y le extendemos un poquito del frosting. Y con la espátula lo extendemos bien. Una vez que ya lo tenemos todo bien extendido, le vamos a colocar la siguiente parte encima. Le ponemos el otro bizcocho y hacemos lo mismo. Y volvemos a poner la siguiente base. Y finalmente colocaremos el último bizcocho. Pero este lo colocaremos al revés, más que nada porque nos interesa que la parte de arriba nos quede lo más recta posible. Y lo volveremos a untar con el frosting. Y además empezaremos a untar todo lo que son los laterales. Y ahora que lo tenemos todo cubierto, con la espátula más grande lo vamos a ir alisando. Lo alisaremos un poco y después lo dejaremos enfriar en la nevera y lo volveremos a alisar. Ahora, para alisar mejor nuestro pastel, lo que vamos a hacer es poner la espátula en un pote con agua caliente, muy caliente, y una vez que ya se nos haya calentado la espátula, rápidamente la secamos y vamos aplanando nuestro pastel. Esto lo vamos repitiendo pues las veces que veamos que es necesario. Bueno, y como podéis ver, aquí tenemos nuestro pastel totalmente aplanado, bien liso, decorado. Como podéis ver, es muy fácil de hacer y queda espectacular. Y ya veréis que también de sabor buenísimo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!